por lo que pasó el miércoles, ¿no? Algo me anoté, me fui anotando. Arrancamos por los jueces. Lo del sí, o lo del miércoles. Dale. Los jueces, claro, vos, si queremos por los días, porque lo de los jueces fue el martes, entonces arrancamos por los jueces supremos. Dale, vamos en orden cronológico, perfecto. Bien, el martes se sacan 2 dictámenes donde son de rechazo, en realidad son a favor del juez García Mansilla, pero son para que en el Pleno se rechace. Pero tiene una característica media extraña esos dos, porque en realidad ninguno de los dos junta la mayoría de 9. ¿Y entonces? Uno junta 7 y el otro junta 2. El reglamento de la Comisión de Acuerdos tiene que ser 9 las firmas. Ajá. Entonces, ya arrancamos mal. Por eso yo, con mi ironía siempre que me caracteriza, había puesto un tuit diciendo, bueno, si lloran tanto de la institucionalidad, pero después en la Casa de las Leyes terminan, esquivando las obligaciones que les genera su propio reglamento. Pero bueno, esperaremos esta semana a ver qué hacen con el dictamen de Manuel. Sí. Separemos, porque esto es bien complejo, hay que explicárselo a la gente del mejor modo. Separemos la comisión y el juramento que García Mansilla tiene, por lo cual es miembro de la Corte, del pliego del hijo que no fue tratado. Pero ¿qué puede pasar para que en un caso quede en comisión o no? O eventualmente el hijo suba o no, digamos. Hay uno que tenía dictamen y otro que no. De todas formas, entraron ambos por DNU. Bueno, DNU no, en realidad es pasando en comisión. Claro. Porque siempre es DNU. El decreto... Exacto. Claro. No, es un decreto de comisión, no es un DNU. Claro. Entonces, ese decreto lo único que hace de los dos, solamente pudo asumir García Mansilla. ¿Por qué? Porque el hijo, mediante la resolución de la Corte Suprema por superintendencia, le dijo, mire, si usted quiere ser juez en comisión de la Corte, tiene que renunciar a su juzgado. Correcto. Como el doctor Ariel Oscar Lijo no renunció, él sigue en su juzgado de primera instancia federal y el doctor Manuel García Mansilla asume en comisión, que es lo que estamos viendo en la foto que juró el otro jueves. Ahora el Senado, porque la obligación que establece la Constitución es que todos los jueces de la Corte deben ser designados con acuerdo del Senado, va a ser puesto, si se llegan al número de 37, que es para tener el quórum, se va a poner a debate, yo creo que ambos pliegos, tanto el del hijo como el de García Mansilla, o el de García Mansilla sin el del hijo, y el hijo va a seguir en su juzgado de primera instancia, y García Mansilla será tratado dentro del recinto. Una cosa para aclarar. Esta designación en comisión de García Mansilla tiene vigencia hasta el 30 de noviembre, ¿o no? O sea que incluso si el Senado la rechaza, igual él podría seguir hasta el 30 de noviembre si quisiera, o el rechazo entraría en vigencia de manera inmediata si el Senado vota eso. A ver, tengo un amigo periodista muy inteligente, no voy a mandarlo en cana, pero me dijo una frase hablando por teléfono la semana pasada, que me dijo, queda una debilidad institucional. Sí, la debilidad institucional está clarísima, pero yo quiero entender lo que dice la ley. No, a ver, no es una cosa nueva, Agus. Nunca pasó. Entonces, hay un antecedente de la Corte del año 58, que se llama Belisario Montero, pero no es comparable con estos jueces porque era un juez de facto. Claro. Pero ponele que se tomara la comisión como si fuera un juez de la democracia. Bueno, entonces, en esa instancia la Corte dijo, cuando el Senado rechaza, automáticamente pierde toda posibilidad de continuar. Por eso, pero esto lo tendrá que yo cuando te planteé lo de la fragilidad institucional, te lo decía, a propósito de eso que vos mismo citás, ¿qué pasa por ejemplo, con las recusaciones de Cristina o el pedido que intervengan sobre la causa de vialidad que tiene ella? ¿Qué pasa con el voto de García Mansilla, que está en comisión, ¿entendés? A eso me refería, ¿no? Bueno, eso se va a prestar a que la Corte deba resolver y en el criterio propio del doctor García Mansilla deberá él mismo ver si entiende o no entiende las causas, ¿no? Es decir, es una persona muy criteriosa para mí y que sabe cómo es el marco de la cancha de tenis que está jugando. Entonces, me parece que va a saber cuáles son las reglas y el criterio que él va a tomar propio en cuanto a la decisión del Senado y en cuanto a las causas que tenga que resolver. Bien.
Diego, tu reflexión sobre lo que ocurrió... Miércoles ahora. Miércoles. Sí, exacto. Miércoles. Tu reflexión sobre lo que ocurrió el miércoles, bueno, obviamente en la calle y por supuesto también sobre la denuncia, ¿no? Por sedición que va a hacer el gobierno y también esta posibilidad de un nuevo apartar agite, ¿no? Claro. a la jueza, de denunciarla también a ella. Tu reflexión en general, ¿no? Sobre todo lo que dejó, porque son muchas aristas. A ver, yo lo que puedo decir es que lo viví en carne propia porque ustedes andan como yo en la calle y saben que en Bartolomé Mitre y Callao hay una pizzería muy rica que se come de parado. Sí. Y yo estaba justo en ese momento comiendo pizza y terminé ¿Qué día para ir a comer pizza? Fue un día que tenía ganas de comer una pizza con una gaseosa que a veces son muy ricas, la gaseosa con la faina de la pizza. Yo vi todo lo que pasó, todo lo que sucedió afuera, también lo que sucedió adentro. Me parece que estamos en un estado de una violencia que se está transformando. Esa violencia que alguna vez hablaron ustedes, principalmente los periodistas, ¿no? De la violencia simbólica, de la violencia verbal, a pasar a una violencia física. Y fíjense que en el Congreso también pasó algo, tirarse un vaso de agua, quererse ir a las trompadas. Entonces me parece que estamos en un estado de una sociedad que está evolucionando para el sector de la violencia. Yo creo que hay que saber diferenciar varias cosas acá. Primero, el derecho a manifestarse y a peticionar no es un derecho absoluto. Entonces, al no ser un derecho absoluto puede ser limitado. Entonces, yo fui uno de los que defendió en su momento el protocolo que había creado la licenciada Bullrich o la ministra Bullrich para limitar la protesta social. Siempre en el marco de lo razonable, con la proporcionalidad y en el marco de los derechos humanos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, dentro de todo estaba bien estaba bien ese protocolo. Es decir, yo creo que se tiene que ir ajustando sobre la marcha y se tendría que ir viendo cómo se va resolviendo alguna cuestión ahora. Lo que sí me llama la atención es la situación como se terminó desmadrando, y me parece que esto también es una forma en que estos sectores violentos comienzan a medir y ver hasta dónde pueden llegar y también la policía hasta dónde debe llegar. Entonces me parece que hay que buscar un punto medio razonable, proporcional, en el marco de los derechos humanos y tratar de resolver los conflictos de otra manera, no por intermedio de la violencia de una de la parte y de la otra. Diego, a propósito de eso, la ministra Bullrich mañana, fue un anticipo de este programa hace un ratito, mañana anuncia o presenta su ley antibarras a la tarde en el Ministerio de Seguridad, en donde piensan también responsabilizar a los clubes que muchas veces son dirigentes, que muchas veces utilizan estos grupos de choque, mafiosos o que van a pudrirla. Segundo, había poca gente, los que fueron no fueron a manifestar, excepto los jubilados que estaban ahí pacíficamente. La mayoría fueron a pudrirla. Y efectivamente el gobierno tomó nota y va, me parece, a impedir que venga con esos micros, ¿viste? Que no tienen ningún papel en regla, va a impedir que lleguen hasta la ciudad con gente armada, posibles barras que puedan ser identificados o sectores que se organizan en los municipios del conurbano que buscan también pudrirla. Entonces, creo que hay varios temas para anidar acá, junto con el rol de la jueza Andrade. Vamos a hablar en instante con un abogado que acaba de sumar una denuncia contra la jueza. ¿Vos leíste ese dictamen de 12 hojas? Yo lo leí con detalle, párrafo por párrafo, porque dice... No, es libertad de expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, ahora, ella plantea dos grandes cuestiones. Libertad de expresión, que se está coartando, y por otro lado apunta contra la policía y el ministerio, que dice, me los entregaron sin información. Y que ante la falta de información no se los puede retener. ¿Vos qué opinás? Ahí está. Hay dos cosas que quiero opinar acá, que me parece que son importantes y que la gente lo tiene que saber. A los jueces no se los juzga por sus sentencias y por sus resoluciones, porque si no se perdería la independencia del Poder Judicial. Perfecto, perfecto. Entonces denunciar a un juez por lo que resolvió en una resolución judicial no corre. Entonces ya el primer tema es, vayan al jury de enjuiciamiento, hagan las denuncias que quiera, pero hay antecedentes. Hasta la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, que si no se hubiera el debido proceso y la defensa en juicio, yo no puedo nunca juzgar a un juez por sus sentencias. Entonces, primer problema, porque es el principio de la garantía de la independencia del juez. En segundo lugar, como bien vos, Hugo y Agus, la habrán leído, yo creo que acá y este es el tema para mí principal, que donde la jueza no termina de resolver, como una crítica mía. Vieron que yo cuando arranqué le dije, no hay derechos absolutos en la Constitución. Entonces, el derecho a peticionar, el derecho a manifestarse, ¿sí? Y el derecho
y la libertad de expresión, que son tres elementos que se conjugan en cualquier manifestación pacífica, porque acá está el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene un cuadernillo donde da las pautas para seguir, por eso yo había dicho que estaba bien hecho el protocolo de Bullrich, donde da determinadas pautas, ¿sí? Donde da determinadas pautas que el Estado debe seguir. No, a ver, yo no puedo obligar al manifestante a que... Ahora, el Estado tiene la obligación de respetar, entonces acá hay que conjugar desde la proporcionalidad y la razonabilidad cómo yo puedo hacer que esa legislación o esa resolución, perdón... Correcto. ¿Y se siguieron para vos o no? ¿Cómo? ¿Se siguieron para vos el miércoles o no? Porque eso también se puso en cuestionamiento. Yo creo que como dice Hugo, en un momento se desmadró todo y creo que ahí se acaban las resoluciones. Es decir, Claro. Me parece que en un momento, yo creo que cuando fue la ley bases, yo creo que el operativo estuvo bárbaro. Yo le voy a ser sincero. Yo nunca había caminado, casi pocas veces he caminado por Callao sin que hubiera nadie y habían cortado todo con... Correcto. Con grandes vallas, ¿no? Y con toda la policía detrás que rodeaba el Congreso. Y aparte un aditamiento más. Cuando se habla de sedición, que acá hay un error en la conceptualización, la sedición es todo levantamiento de grupos para bloquear el funcionamiento de las instituciones de la República. Correcto. Y aquí hay una franca contradicción con la cuestión. ¿Por qué? Porque el Congreso sancionó 10 proyectos de ley, 10 proyectos. Está claro. Y el Congreso terminó su sesión levantando la sesión después de lo que sucedió. Entonces me parece que el concepto de sedición no está. Yo creo que lo que hay que buscar es algunos mecanismos, formas, donde resolver estos conflictos que se dan en la calle y más en un año electoral. Ya sabemos Diego, cómo funcionan los años electorales. Sos un genio, como siempre. Gracias, Diego. Gracias. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande. El gobierno Cuídense. tiene que ser Chau, chau. muy inteligente de cara al miércoles para evitar que se repita un hecho similar. Nos vamos a Bahía Blanca.